Señor a través del Evangelio, que son las buenas nuevas que provienen del cielo para la humanidad, es que usted y yo finalmente seamos salvos en Cristo Jesús. Amén. El centro del Evangelio eterno es la obra que Cristo hace en favor tuyo y en favor mío. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que Dios requiere para que en nosotros se pueda hacer la obra que Cristo desea hacer para nuestra salvación? Eso significa que si nosotros no vivimos la experiencia del Evangelio eterno, porque no la entendemos, y recuerden que cualquiera no logra entender el Evangelio eterno. Primero, tiene que reconocer en su corazón, tiene que reconocer y tiene que humillarse delante del Señor para que se deje enseñar. Los soberbios, los arrogantes, los orgullosos, los que se creen sabios, no alcanzarán la sabiduría de Dios. Debe abatirse la sabiduría del ser humano para que podamos alcanzar la sabiduría que Dios da, para que podamos entender claramente la manera en que Dios te puede salvar y te puede llevar algún día al cielo. Amén. Por eso Satanás fue expulsado del cielo. Por eso él inició una rebelión. Y por eso él quiere hacer que tú seas más sabio que Dios. Te quiere hacer creer. Porque él se quiso hacer más sabio que Dios en el cielo. Y finalmente fue expulsado del cielo. Un mensaje, un evangelio que va a determinar la eternidad de toda la humanidad y que ha sido enviado para estos últimos días. Y dice que Juan, en Apocalipsis 14:6, Juan vio volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ese ángel, hermanos, tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a cuántos? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y qué. ¿Saben, hermanos? Este evangelio eterno expone el mayor problema del ser humano. Este evangelio eterno revela con claridad cuál es tu condición y cuál es mi condición delante de Dios. ¿Y saben quién es el que está airado y está afanado para que este evangelio tú y yo no lo entendamos, no lo conozcamos, no lo oigamos, no lo practiquemos y menos tengamos tiempo para predicarlo? El diablo. Por eso el diablo tratará de impedirte a ti en esta semana, te va a colocar miles de cosas. Y lo ha venido haciendo para que tú no tengas tiempo de escuchar este evangelio que puede determinar el destino eterno de tu vida. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Vea la advertencia tan solemne que se encuentra allí. ¿Y por qué, hermanos y amigos? Yo me encuentro preocupado y es mi deber, mi responsabilidad en esta semana de que tú entiendas con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, si vienes con un corazón contrito y humillado, reconociendo que necesitas de Dios, el Espíritu Santo te va a revelar y te hará entender este evangelio que va a cambiar el rumbo de tu vida y te va a hacer tomar decisiones realmente para vida eterna. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo sabe muy bien que si tú logras comprender el evangelio eterno, que si tú recibes y crees en ese evangelio cuyo centro es Cristo Jesús, si tú logras adquirir una verdadera experiencia con Jesús por medio de la fe, el diablo será derrotado en tu vida. ¿Saben por qué el diablo todavía reina en nosotros? ¿Saben por qué la mayoría del mundo le sirve a Satanás antes que a Dios?
porque no han logrado entender, no han querido recibir. No hay tiempo para escuchar el plan que Dios tiene para libertarlo de las garras del diablo. Y la Biblia dice que mientras nos encontremos en esta terrible condición, hermanos, vamos destinados a la muerte eterna, porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado será ¿qué? Será la muerte. La terrible condición de los seres humanos es el pecado. La Biblia dice: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de ¿quién? De la gloria de Dios. Y saben, les tengo una mala y una buena noticia. ¿Cuál quieren primero? ¿La mala o la buena? La mala para luego, ¿verdad?, contentarnos con la buena. La mala es que sin Cristo nadie puede salir de esa condición y de ese problema. Sin Cristo nadie puede vencer el pecado ni ser perdonado del pecado. O sea que todos los que están allá afuera, que no creen en Jesucristo, que no buscan a Jesucristo y que no entienden esta verdad del Evangelio eterno, nunca podrán salir de esa condición, y el destino de esas almas será muerte eterna. Y hermano, yo no deseo eso para ninguno, y por eso la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con el pecador, sino que nos espera, nos llama, nos quiere hacer entender la manera en que Él puede salvarnos. Amén. La manera en que Él puede sacarnos del mayor problema de todos. Y es el problema del pecado. Y la buena noticia, ¿saben cuál es? Que solo Cristo Jesús puede libertarnos no solamente del pecado, sino de las garras del diablo. Amén. La Biblia lo dice allí: ¡ay, alegraos cielos y los que moráis en ellos! Pero ¿qué dice al final del versículo 12? Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido contra vosotros con grande ¿qué? Por eso es que el diablo no quiere que usted conozca el plan de salvación, el Evangelio eterno. No quiere que usted y yo busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él sabe que le queda poco tiempo y Él no se quiere perder solo. Él quiere dañar los planes que Dios tiene contigo y conmigo para vida eterna. Él sabe que Dios puede libertar del mayor problema, que es el pecado, y que hace que finalmente el hombre deje de ser esclavo de Satanás y ahora se convierta en un siervo de ¿quién? En un siervo de Dios. Vamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y aquí, hermanos, aquí el Señor nos muestra la condición terrible en la que se encuentra el ser humano que permanece en el pecado y que no ha arreglado su vida con Dios. No sé cómo esté tu vida hoy delante del Señor, queridos, solo Dios lo sabe. Pero la Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que el que practica el pecado, ¿quién lo reclama como suyo? ¿Quién? La Biblia lo dice, no yo. Si yo practico el pecado, hermano, así me pare aquí. Si yo me gozo en el pecado y me rebelo contra la voluntad de Dios, ¿quién es el que dirige mi vida? ¿Dios o Satanás? Satanás. Pero gloria al Señor, porque ahí no termina el versículo. Alabado sea su nombre. Y eso es lo que el Evangelio eterno quiere enseñarte en esta noche y durante estas noches. Que no todo está perdido, no todo es malas noticias. Dice al final: para esto apareció ¿quién?
Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para darle solución al mayor problema del ser humano. Para deshacer, para acabar, para eliminar el pecado en tu vida y en mi vida, y que podamos estar en paz con Dios. Amén. Eso es lo que tú necesitas empezar a entender. Y eso es lo que habla de lo que habla el Evangelio eterno. Y vamos a empezar a estudiar el Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno empieza con una frase, hermanos, que me mueve cada vez que leo esa frase. ¿Cómo empieza diciendo el Evangelio eterno en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7? ¿Cómo empieza diciendo? Léalo, hermano, búscalo. Y dice que debemos predicarlo a gran voz. Cuando usted alza la voz, ¿verdad? Porque alguien está lejos, ¿es para que qué? Para que lo escuche, para que le oiga con claridad, para que le atienda, porque es algo que es algo importante. Pues hermanos, este Evangelio es el más importante de todo lo que podamos escuchar en ese planeta Tierra. Si hay algo a lo cual deberíamos prestarle atención, es a lo que contiene el Evangelio eterno, y lo que dice en primer lugar el Evangelio eterno para el mundo es que teme a quién, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor pide de la humanidad? Que le teman a Él. Escucha, que le teman, no que le tengan miedo. Miedo y temor son dos cosas diferentes. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios pide que haya temor en el corazón y en la mente del ser humano? ¿Por qué es tan importante para Dios que el hombre le tema? ¿Por qué, queridos? ¿Por qué es tan importante para Dios que usted y yo entendamos que necesitamos aprender a temer a quién? A Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que hoy está sucediendo en el mundo es evidencia de que el hombre ha dejado de temer a quién? A Dios. O sea que el dejar de temer a Dios coloca en posición del hombre que el hombre finalmente haga lo que quiera sin importar que hay un Dios en donde, en los cielos. En otras palabras más vanas, colocan a la condición del hombre a reconocer que en realidad Dios no existe. Y hermanos, estamos llegando a esa condición hoy en los últimos días. Ya el hombre no le importa lo que Dios diga, lo que Dios piense, lo que Dios haga, a tal punto que ya esta nueva generación está sacando a Dios de la mente y del corazón. Hace unos días estaba mirando mientras que publicaba algunas cosas de la palabra de Dios allí, y miraba que alguien hacía una entrevista. Es un muchacho cristiano que hace entrevistas y se la pasa viajando en el mundo. Y estaba allí en Europa, no recuerdo en qué país estaba de Europa. No sé si era España o Italia o... Bueno, era en Europa. Y ese muchacho empezó a preguntarle a las personas, ¿usted cree en Dios? ¿Usted sabe que hay un Dios en los cielos? ¿Un Dios que creó todas las cosas? Y hermanos, sin contarle mentiras, en la entrevista que el muchacho hizo, solo preguntando eso, en eso se basaba la entrevista. Le preguntó en el video a más de 60 personas, entre eso la mayoría jóvenes. Y de las 60, solo como 4 reconocieron creer que existe un Dios creador de los cielos y la tierra. El resto no cree en Dios. Puros ateos. Tremendo, hermanos. ¿Qué ha hecho que el hombre se olvide de Dios?
que el hombre ha dejado de temer a Dios, ha dejado de reconocer a Dios en su vida. Y hermanos, eso es culpa de la maldición que de los padres hacia los hijos se ha transmitido, porque los padres no están cumpliendo el mandamiento, no están transmitiendo la imagen de Dios a sus hijos. Y por eso el mandamiento número 2 dice que habría maldición y que esta maldición se transmitiría de los padres hacia ¿quiénes? Hacia los hijos. Porque hoy la conducta de los padres muestra una imagen totalmente diferente, y eso es lo que promueven a sus hijos, lo que el mundo promueve. Y casi se ha borrado la imagen de Dios en la mente y en el carácter de esta nueva generación. Porque los padres han dejado de temer a Dios. Se han olvidado de Dios. Y si los padres se olvidan de Dios, ¿cuál será el futuro de sus hijos? Tremendo, hermanos. Vean la condición del mundo hoy sin el temor de Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 1. Hermanos, esto está profetizado. Y por eso Dios manda en el mensaje al primer ángel del Evangelio eterno, temed a quién. Porque si el hombre en primer lugar no aprende a reconocer a Dios en su vida como el creador, como el dueño, como el Dios poderoso, como el todo de nuestra vida, hermanos, no podrá hacer el Señor nada en nosotros. Es que incluso uno ve dentro del mundo cristiano que no hay temor de Dios. Se habla de un Dios que hay en los cielos, pero de un Dios al cual el hombre pasa por encima de su voluntad, que juega con Dios, que toma su nombre en vano. Eso no es tener temor de quién, de Dios. Y ahora, si dentro del mundo cristiano está pasando eso, ¿cómo están entonces los que no reconocen a Dios para nada? Vea cómo están. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 22. Y vea cuál es el problema. Pretendiendo ser sabios, ¿se hicieron cómo, hermanos? ¿Cuál es el problema del ser humano entonces? Lo que hablamos ayer, que nosotros nos creemos que sabemos más que quién. Si no aprendemos a doblegar esa arrogancia, esa sabiduría humana, ese orgullo, y a comprender que el único que sí sabe cómo dirigir mi vida es Dios, Dios no podrá hacer nada en mi vida. Y vean la condición de aquellos que se creen más sabios que Dios y que no quieren doblegar su voluntad para decir: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, porque tú sí sabes cómo poder dirigir mi vida, yo no soy capaz. Escucha lo que dice el versículo 23. ¿Qué pasa cuando una persona deja a un lado a Dios de su vida? Dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles. ¿Cuál es el mandamiento que nos habla de las imágenes? ¿Cuál? Hermanos, hoy esta generación que se está levantando, hermanos, es una generación idólatra. Hoy estamos más pendientes de lo que el mundo promueve a través de la televisión, a través del internet. Ya los niños son educados por las imágenes del mundo y se transforman a lo que el mundo les brinda. ¿Y quién es el que está detrás? ¿Quién? ¿Quién es el que está airado? ¿Quién? Para que nosotros no reflejemos la imagen de Dios, para que nos olvidemos de Dios. ¿Quién? Satanás. Y por eso dice aquí que cambiaron la gloria de Dios, porque hoy ya en las universidades, en los colegios, en las escuelas, desterraron la palabra del Señor. Y aún en nuestros propios hogares no hay ni una Biblia para leer. Y los que muchas veces la tienen, ni siquiera la abren. ¿Cómo vamos a contemplar la imagen de Dios
¿Y cómo vamos a ser transformados a la imagen de Dios si cada día estamos contemplando las imágenes que el mundo y que Satanás detrás de él nos quiere transformar a lo que el mundo quiere que seamos? Por eso dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora no solamente el hombre quiere ver la imagen, sino que se tatúa el cuerpo. Usted no ve que ahora esta generación casi ha borrado la imagen de Dios hasta en su físico. Se tatúan monstruos, reptiles, aves, y hasta se hacen modificaciones, colocan cuernos, se colocan cachos, parecen hasta el mismo demonio. Algunos quieren ser panteras, otros tigres, se tatúan la cara y la fisionomía parece la de una pantera, la de un león, la de un tigre, la de animales. ¿Hasta dónde Satanás ha pervertido la mente del ser humano, que ha dejado de temer a quién? Y ha dejado de reconocer a Dios. Y el resultado es este. La causa, ¿cuál es? Dejaron el temor ¿a quién? A Dios. Y por eso el mensaje del Evangelio eterno es intentar con el poder del Espíritu Santo en aquellos que realmente le abran su corazón a Cristo, recuperar y restaurar la imagen de Dios en la vida del ser humano. Y solo ocurrirá cuando el hombre aprenda nuevamente a reconocer a Dios y darle el primer lugar en su vida. Amén. Vean cómo está el mundo, hasta dónde ha llevado, y las cosas que se van a venir más, porque eso no va a parar. El único que para esto es ¿quién? Tendrá que el Señor pararlo en su segunda venida. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad por la que, hermanos, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? La mentira, lo que les agrada al oído. Pero cuando les dicen la verdad, muchos hasta se ofenden. Hermanos, yo les voy a decir la verdad esta semana, así ustedes se ofendan. Pero yo la voy a decir porque yo les amo, yo quiero que ustedes sean salvos conmigo. Amén. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a quién, que al Creador. ¿Qué pasa cuando una persona deja de temer a Dios, hermano? Finalmente le da el lugar a todo menos a Dios. Y esto nos preparará para el nuevo orden mundial. Por eso quien no viva la experiencia del mensaje del primer ángel caerá con Babilonia engañado con este poder que se levantará en este mundo. Porque, hermanos, si no aprendemos a temer a Dios, significa que haremos todo lo que el hombre promueva y proponga en este planeta Tierra y honraremos a las criaturas antes que a quién, al Creador. Por eso este conflicto terminará. ¿A quién vamos a adorar? Y desde ya, hermanos, nos estamos preparando para eso. Si usted y yo no aprendemos a temer a Dios, entonces dice aquí, terminaremos honrando y dando culto a las criaturas antes que a quién, que al Creador. Porque como no hay temor de Dios, como a mí no me importa lo que Dios piense, pero sí me da miedo y temor lo que hagan los seres humanos. ¿Y qué pasa cuando yo no reconozco la grandeza y el poder de Dios? Pues todo me atemoriza. Y por todos lados el diablo me va a presionar para que yo termine haciendo la voluntad de las criaturas y no la voluntad de aquel que es más poderoso que las criaturas. Hermanos, qué triste que el hombre le tema más al hombre que a Dios. ¿Quién es más poderoso, Dios o el hombre? Y qué triste que el hombre le tema más al hombre, porque hace más lo que el hombre dice que lo que Dios quiere, que lo que Dios manda. Qué triste.
Y esto está profetizado. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron sus relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo de sí mismos la retribución de su debido extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ¿cuál es el resultado de dejar de temer a Dios? Que a mí no me importa lo que Dios piense. No lo tengo en cuenta en mi vida. Hago lo que yo quiero. Y hermano, así usted se llame cristiano, pero si usted sigue haciendo su propia voluntad, está contado dentro de estos. Que no tienen en cuenta a Dios para lo que hacen y que pasan por encima de la voluntad de ¿quién? De la voluntad de Dios. Por eso el temor a Dios debe llevarnos a tener un respeto, a vivir una vida en solemnidad, una vida que realmente glorifique a Dios. Y mañana vamos a ver eso. Nunca llegaremos a darle gloria a Dios si en primer lugar no aprendemos a temer a Él. Yo podré cantar aquí muy bonito, hacer muchas cosas, pero de nada servirá. Eso no le da la gloria al Señor si yo no he aprendido en primer lugar a temer a su nombre. Si yo no tomo en serio esto. Dios nos entregó a una mente depravada para hacer lo que no debe. Hermanos, Dios no obligará a nadie. Dios nos invita con su amor y en su misericordia. Él quiere lo mejor para ti y para mí, pero al final quien escoge, ¿quién es? Eres tú y soy yo. O queremos al final una mente depravada a la cual Satanás quiere llevar a la humanidad, o queremos una mente sabia para tomar decisiones que traigan paz, felicidad, alegría al corazón y que hagan de nuestros hogares, de nuestra vida, una bendición para el mundo. Amén. Y por eso el hermano leía en el libro de Proverbios 1:7 que quien vive la experiencia del Evangelio eterno, quien vive en el temor de Dios, aprende a ser sabio. Pues el temor de Jehová es el principio de ¿qué, hermanos? Es el principio de la sabiduría. Cuando usted reconoce a Dios, al humillarse, al decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, usted y yo aprendemos a ser sabios y a tomar las mejores decisiones que nos llevarán a las mayores bendiciones que Dios tiene para los que le aman. Amén. Por eso, aunque usted y yo nos llamemos cristianos, si cada día no andamos en el temor de Dios, no somos sabios y por eso seguimos cometiendo los mismos errores. Y deshonramos a Dios y seguimos haciéndole daño a quienes nos rodean. Porque necesitamos aprender a temer a Dios. Necesitamos aprender a reconocer a Dios en mi vida, a tenerlo en cuenta en todos los asuntos de mi vida. Vean lo que dice la palabra de Dios, la mejor definición que encontramos en la Biblia de lo que es temer a Jehová. Vamos allí, Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Vean lo que dice aquí, ¿qué es el temor a Jehová? Para que usted lo entienda desde una perspectiva más profunda. Proverbios, busque en su Biblia, no me gusta proyectar casi los textos allí, por ahí algunos, porque yo quiero que usted compruebe la palabra de Dios y lea la palabra. Hermanos, es lo que diga la palabra lo que debemos hacer, porque la palabra es palabra de Dios. Amén. Y vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es el temor a Jehová? El temor de Jehová, ¿qué es, hermanos? ¿Qué pasa cuando yo realmente ando en el temor de Jehová? Hermano, reconozco el pecado en mi vida. ¿Y saben cuándo ocurre eso? Cuando yo en mi experiencia diaria con el Señor contemplo la cruz de Cristo. En otras palabras, el temor de Jehová me lleva
a vivir una experiencia verdadera con Cristo que me haga entender por qué mi Salvador tuvo que morir por mí en la cruz del Calvario. Ahora sí empiezan a entender por qué el centro del Evangelio eterno es Cristo. Porque cuando yo realmente reconozco a Dios en mi vida y me humillo, entonces el Espíritu Santo me lleva al Calvario, me lleva a las escenas de lo que Jesús tuvo que sufrir y morir para pagar la deuda de mi pecado, para que yo finalmente logre aborrecer el pecado en mi vida. Hermanos, si yo no llego a esa experiencia, nunca aborreceré el pecado y tomaré el pecado livianamente. Y si yo tomo el pecado livianamente y no lo aborrezco, no temo a Dios. Si yo continúo jugando con el pecado, no hay temor de Dios en mi vida. Y estoy echando por tierra el sacrificio más precioso que el Señor realizó por mí para perdonarme del pecado, no para que siga en el pecado, sino para que lo aborrezca. Porque por el pecado Jesús tuvo que morir por mí en la cruz del Calvario. No fue cualquier cosa lo que Jesús pagó por mi pecado. Y Él quiere que aborrezcamos el pecado, porque ese pecado mío llevó al Salvador a tener que entregar su vida en la cruz del Calvario. Hermanos, la cruz del Calvario no es solamente para admirar el amor de Dios, sino para ver cuán cruento y terrible es el pecado que llevó a mi Salvador a derramar su sangre por ti y por mí. Y esa experiencia junto al Calvario por medio de la fe nos lleva a temer a Dios. O sea, nos lleva a aborrecer el pecado en nuestras vidas. Y por eso dice la definición del sabio Salomón, el temor a Jehová, ¿qué es, hermanos? Es aborrecer el mal, el pecado. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca que. Quien vive en el temor de Jehová cada día vive examinando su vida. Cada día vive humillándose delante del Señor. Cada día se baja de la arrogancia, de la altivez y se humilla a los pies de Jesús, quien murió por él y se entregó por él y por ella. Solo así habrá un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio, una verdadera conversión. Y solo así podremos demostrar que realmente tememos ¿a quién? A Dios. Y eso nos va a preparar para lo que mañana vamos a estudiar. Solo cuando usted y yo adquiramos esa experiencia con Dios, nos preparará para la segunda parte del mensaje del primer año. De lo contrario, hermanos, nada lo podrá lograr en nuestra vida. Vean lo que dice este pasaje, lo quise colocar allí para que lo leamos. Segunda de Crónicas, capítulo 19, búscalo en la Biblia si también lo quiere buscar. Versículo 7, vean lo que dice aquí. Sea pues con vosotros, ¿cuál es el deseo de Dios, hermanos? Que sea pues con nosotros el temor de ¿quién? Jehová. El temor de Jehová. Y cuando tú tienes el temor de Jehová, cuando tú reconoces a Jehová en tu vida, entonces miras como que. Entonces vamos a percibir cuál es nuestro caminar cada día, cuál es la vida que llevamos, hermanos. Cuando no hay temor de Jehová, no me importa si estudio, si no estudio, si oro, si no oro, si busco o no busco a Dios. Cuando no hay temor de Jehová, no me importa lo que hablo y lo que pienso. No me importa si doy mal testimonio o no. No miro y no me doy cuenta y no percibo cómo ando delante de Dios y cuál es el testimonio que le estoy dando a mis hermanos. Pero cuando yo voy en el temor de Jehová, dice, mira lo que hacéis. Porque con Jehová nuestro Dios, escucha, si no andamos en ese temor, dice, con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Él pagará a cada uno según su qué, según sus obras, según la vida que lleva. Él sabe hasta lo más íntimo que tú tienes en tu corazón. Por eso necesitas andar en el temor de Jehová.
Porque el Señor dice que delante de Él, dice Hebreos 4:13, delante de Él todas las cosas están desnudas, delante de aquel a quien tendremos que darle ¿qué? Y Dios nos dará lo que es justo a cada quien. No hace acepción de personas. Él nos selecciona de acuerdo a su gusto, sino que Él da a cada quien lo que ¿qué? Lo que merece. Él no tiene roscas. Él a todos nos ama, pero dice al final, no admitirá el cohecho, no pasará por alto nuestra culpa y nuestra falta, si no aprendemos a temer y andar en el temor de ¿quién? En el temor de Jehová. Por eso vea lo que dice el versículo 9. Y les mandó diciendo, ¿qué les mandó diciendo? Procederéis asimismo con el temor de Jehová. ¿Y qué hace el temor de Jehová en la persona? Hace que ande ¿con qué? Con la verdad. ¿Y qué más? Y con un corazón íntegro delante de la presencia de ¿quién? De Dios y de los hombres. Pregunto, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿andaba en el temor de su Padre? Sí, dice en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría. ¿Es el principio de la sabiduría? ¿El temor a quién? En sabiduría y en conocimiento para con Dios y para con quién? Y para con los hombres, hermanos. Extraordinario. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Ya lo leía el hermano. El principio de la sabiduría es el temor a quién? A Jehová. Pero ahora vamos a mirar lo que dice Proverbios 14. Vean este tremendo versículo, hermano. Me puso los pelos de punta. ¿Por qué es tan importante el temor a Jehová? Vean lo que dice Proverbios, hermanos. Proverbios 14, 26 y 27. ¿Por qué usted necesita aprender a temer a Jehová? Vean lo que dice allí, no lo digo yo, lo dice el Señor. En el temor de Jehová está la firme confianza. ¿Usted quiere vivir confiado en esa tierra? Aprenda a caminar en el temor de Jehová. Aprenda a tener en cuenta a Dios en su vida cada día. Amén. Porque el que anda en el temor de Jehová está firme en la confianza y la esperanza para quienes. Ay, hermano, entonces no habrá maldición para nuestros hijos, sino que habrá bendición, habrá esperanza. Porque nuestros hijos verán y caminarán también en el temor de ¿quién? En el temor de Jehová. Pero ahora vea lo que dice el versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hoy el ser humano no dura mucho? Se cumple lo que dice el versículo 27. Porque hoy los jóvenes los matan en ya no llegan ni a veces a los 15, ni a los 14, ni a los 13 años. Ya mueren en riñas, en vicios, en peleas, en robos, en atracos. ¿Por qué? Porque, hermanos, donde no hay temor de Jehová, no hay manantial de vida, sino lazo de ¿qué? Lazo de muerte. Y por eso cada día la vida del ser humano no vale nada, porque no hay temor de Dios en donde. No hay temor de Dios en el corazón. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, vea lo que dice allí. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Acerca de lo que me habéis preguntado, queridos, vamos a mirar qué dice allí. De lo que el Señor nos amonesta, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros en esta noche? ¿Cuál es el llamado después de saber que Dios tiene grandes promesas para los que le buscan? Que Dios tiene salvación y vida eterna en aquel que reconoce a Jesús como su Salvador. Aquel que se entrega a Cristo, aquel que reconoce a Dios, aquel que se humilla delante de Dios. Dios tiene grandes planes para él y para ella. Y por eso en esta noche el Señor te hace un llamado especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
El Evangelio eterno, lo vamos a mirar, queridos, garantiza la vida eterna para todo aquel que reconoce el sacrificio de Jesús. El perdón de Jesús está garantizado para todo aquel que aprende a temer a Jehová, o sea, a que aprende a aborrecer el pecado en su vida y quiere recibir el perdón de Dios para salvación y para vida eterna. Amén. ¿Y quién es el único que nos ofrece ese perdón, hermano? ¿Quién es? Es Cristo nuestro Salvador. Por eso el llamado en esta noche, antes de irnos, es: amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué deberíamos estar haciendo, hermanos? Limpiándonos de toda contaminación de la carne y del espíritu y perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? ¿Cómo es que alcanzamos la santidad finalmente, hermanos? Cuando en primer lugar aprendemos a temer a ¿quién? Hermanos, si no aborrecemos el pecado, nunca llegaremos a la santidad. Nunca llegaremos a la santidad. Porque la santidad es vivir una vida libre de pecado, consagrados y entregados totalmente a Dios. Y si no aborrecemos el pecado, nunca llegaremos a ¿qué? A la santidad. Por eso la única manera de perfeccionar nuestros caracteres es aprender en primer lugar a temer a ¿quién? A temer a Dios. Por eso, queridos, en esta noche Dios quiere hacernos un llamado especial. Dios quiere de una manera especial en primer lugar a nuestros hermanos de iglesia que me escuchan en esta noche y que ya han decidido aceptar a Cristo como su Salvador y que quieren cada día perfeccionar sus caracteres en el temor de Jehová. Hermanos, no dejemos de tener en cuenta a Dios en todo lo que hagamos. ¿Sabe cuál fue la clave de la victoria de Moisés para permanecer firme y dejar todo lo que tuvo que dejar por amor al Señor? Porque él se mantenía cada día como viendo a quién, al invisible. O sea, tenía a Dios en cuenta en todo lo que hacía y por eso aprendió a temer a quién. Aprendió a temer a Dios. ¿Les gustaría a ustedes alcanzar la santidad en el temor de Jehová? Amén. Dios les ayude y Dios les bendiga. Amén. Y a nuestros amigos que todavía no han dado ese paso de entregarle su vida y su corazón a Jesucristo, el Señor quiere darles esa sabiduría. El Señor quiere que ustedes abran sus corazones para que aprendan de la sabiduría del cielo, el único que los puede guiar por el verdadero camino que nos llevará hacia la vida eterna. Y la única manera para empezar a caminar por ese camino de la santidad es Cristo nuestro Salvador. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la ¿qué? Y la vida. Y no hallaremos ese camino si en primer lugar no aprendemos a temer a Dios. Porque el temor a Dios nos lleva a humillarnos, ir a la cruz. El Espíritu Santo nos lleva a los pies de la cruz de Cristo para reconocer mi pecado, para que Él, queridos, para que Él me perdone del pecado. Por eso temer a Dios es igual a ser justificado. Y ser justificado delante de Dios es ser ¿qué? Es ser perdonado de todo pecado. ¿Cuándo desean ser perdonados de todo pecado? Amén. Por eso si hay alguien en esta noche que se siente pecador, que siente que le ha fallado a Dios y está en este lugar, es porque Dios le ama y porque Dios quiere la salvación también para usted. Y hermano de iglesia, si usted siente que en algo le está fallando al Señor, humíllese hoy delante de Dios y diga: Señor, ayúdame, porque solo tú me puedes dar el poder, no solamente para vencer, sino para ser perdonado de todo pecado. Amén. ¿Cuántos quieren oír la voz benigna que nos habla y que nos hace esa invitación? ¿Cuántos?